Bueno, como decía, nos habíamos quedado viendo la versión 4, la primera versión, donde estamos utilizando el método Write para escribir, que estáis viendo que es un poquito engorroso. La lectura sí que la estamos haciendo con el método Readline. En cuanto al cierre de ficheros, que antes no he dicho nada, si os fijáis, estoy cerrando el fichero en el propio Drive. Esto hay muchas versiones, muchas formas diferentes de poderlo hacer. El problema es que a esta línea yo no voy a llegar si me salta una excepción, por ejemplo, en alguna de estas Write. Por eso muchas veces prefiero ponerlo en el bloque Final, porque al bloque Final estoy segura de que va a llegar sí o sí. A esta línea, si a mí me salta una excepción en el Write, yo no voy a llegar nunca. Con lo cual el fichero lo estoy dejando abierto. ¿Sois conscientes del problema? Claro, y no lo devuelve lo que ha sacado. Exactamente. Puede que te lo devuelva, pero te puedes encontrar sorpresas con que no te lo devuelva. ¿Vale? Vale. Vámonos a la versión 2. Mira, en esta versión 2, ¿vale? Estoy utilizando el método PrintWriter, lo que antes os comentaba, porque es bastante más cómodo a la hora de hacer la lectura. Es cierto que he encadenado toda esta risca que estáis viendo aquí, que también la podía haber hecho anteriormente en este, porque en este, como veis, lo que yo tengo era, había creado primero el objeto file, después creé el objeto FileWriter, al cual le pasé ese objeto file, y luego me creo el objeto BufferWriter, al cual le paso el objeto FW, ¿vale? En realidad estaba trabajando con file, FileWriter y BufferWriter. En esta segunda versión, lo que he estado es por encadenarlo todo. Mirad que tengo el objeto file, se lo paso al objeto FileWriter, ese objeto FileWriter es el que necesita el objeto BufferWriter, y por último, utilizo la clase parámetro nueva en la clase PrintWriter. ¿Para qué? Pues para poder escribir con el método println. Fijaros ahora cómo la escritura en disco es mucho más fácil, porque yo simplemente le estoy diciendo que me escriba amigos de I. Mientras que en la versión anterior, para hacer eso, tenía que montar todo este write, porque no tengo el método println disponible en BufferWriter. Le tenía que decir lo que quería escribir, desde qué posición y qué longitud tenía lo que yo iba a escribir en el archivo. Mientras que si utilizamos el print y el println, pues como cuando habéis escrito en consola, exactamente igual. De hecho, aquí lo que tengo es el bucle en el que estoy escribiendo esos datos. Después he optado por ponerle otro println, poniéndole se escribe, que estáis viendo ahí con ese número. Otro println con un fin de archivo, es decir, lo estoy haciendo como si fuese en consola. Lo único es que mi objeto no era el system-out, sino que mi objeto es el PrintWriter, que he enlazado con todo lo que estáis viendo aquí. ¿Entiendes? Hola. Sí. Sí, sí. Digo, se han ido todos, me han dejado solo. Si abrí el archivo amigos2txt para verlo, pues como veis lo he ejecutado ya unas pocas de veces y tengo lo mismo repetido una vez detrás de otra. Si lo hubiese abierto quitándole el true, si queréis hacerlo, se lo quitamos. ¿Había alguien esperando? No me he dado cuenta si tengo a alguien en la sala de espera. Creo que no. Me ha salido por aquí algo que no me ha dado tiempo a leer. Seguimos. Si lo vuelvo a ejecutar, y ahora volvéis a abrir el archivo amigos.txt, ¿veis? Ya solamente me he quedado con una de los datos. Si le vuelvo a poner el true, pues iré añadiendo al final del archivo. ¿Bien? Sí. Pues algo así es lo que vais a tener que hacer vosotros cuando queráis escribir datos en un fichero. Os creáis un PrintWriter, lo suyo es que utilizáis un buffer intermedio, el objeto FileWriter, y ahí se le pasáis el objeto file. Y esta forma de lectura estáis viendo que no es tan compleja. Yo estoy contando muchas formas diferentes de hacer lo mismo, pero al final os vais a quedar siempre con la misma, la que os resulte más cómoda. Y esta, ya insisto, es muy buena forma de poder escribir en un archivo de texto. ¿De acuerdo? En cuanto a la lectura, pues tenemos exactamente... Dime.
Lo mismo, pero con un, pero con un reader, ¿no? Claro, exactamente igual, ¿veis? Este objeto file, pues yo le podría haber puesto el new file aquí y haberme ahorrado ese objeto anteriormente Claro. y haberlo encadenado igual que hice antes, ¿vale? Mm. Este lo quito y lo encadeno todo aquí arriba. Bueno, aquí es que había preguntado si existía. Si no le hubiese puesto ese control, pues lo podría haber encadenado aquí todo igualmente, ¿vale? En este caso es que lo he controlado por ahí, yo lo podría haber controlado con la excepción file not found. Esto lo podríamos haber anulado. Creo que cierra aquí la llave del if. Y aquí haberle puesto el catch de file not found exception. Ponemos nombre a la excepción. He puesto, por ejemplo, un escribe en consola. De fichero no encontrado. Sobre todo por si me da por poner un nombre de archivo que no exista, que no me dé problema. Y hubiese sido más fácil que ese control que tenemos por ahí arriba, ¿vale? Imaginaros que yo aquí lo hubiera, me como la O, pues evidente ese archivo yo no lo puedo escribir, no lo puedo leer, perdón. Con lo cual me estaría saltando, ¿ves? Me ha saltado la excepción de fichero no encontrado. Pero mi programa ha seguido funcionando correctamente. ¿Y el buffer reader no tiene ninguna variable ni método que te indique el final del archivo? El buffer reader no, te devuelve un nulo. Cuando ya no tienes más para leer, tienes un nulo. En la Sí, clase pero que no. scanner es que tenéis los métodos nest, que te dice o hasNest, algo así, ¿eh? Y te Sí, dice claro. si hay más o no. En Ujú. el caso de estas clases, una forma un poco peculiar, porque incluso en C sí que había un método que era EOF, entonces tú le Claro. preguntabas si había alcanzado el end of file del fichero. Aquí no. Exacto. Aquí cuando utilizáis React os devuelve -1 y cuando utilizáis React os devuelve un nulo cuando ya no hay más cosas para leer. ¿Vale? Pero no tiene un método, es curioso, pero no lo tiene. Ujú. ¿Bien? Vale. Bueno, pues vamos a ver la versión 5. En la versión 5 estoy utilizando las clases data, que ya os dije que eran un engorro manejarlas. Mirad lo que tenemos. Leeros luego si queréis el comentario, ¿vale? Donde os comento que vamos a utilizar un data. Tengo un array de tipo string con nombres de empleados y un array de tipo long con sus sueldos. Y lo que voy haciendo es escribiendo en este archivo empleados.txt, que si lo abrí, entendemos poquito, ¿verdad? Sí. Porque lo hemos escrito en binario, ¿vale? Hemos escrito bytes y además lo hemos escrito utilizando los tipos primitivos directamente, con lo cual no lo entendemos. Aunque luego cuando lo recuperemos, él sí va a ser capaz de recuperarlo. Pero porque lo recuperaremos siguiendo, en este caso, si hemos escrito con data output, pues luego vamos a recuperar, que lo tenéis aquí un poquito más abajo, con data input. Evidentemente, aquí no puedo empezar a hacer mezclas. Pero fijaros cómo esto es más engorroso. Porque primero, abro el archivo, ¿vale? Aquí podríamos haber encadenado, igual que antes, algo parecido a esto, ¿eh? Sin ningún problema. Podría haber puesto así, ¿vale? En este caso, lo que teníais que haber puesto era el flujo con el que vosotros trabajáis con D, que es con el data input stream, pues aquí haberle dicho un file output stream, y en lugar de ponerle empleados.txt directamente, haberle puesto un new file empleados.txt. ¿Entendéis? Sí. Bueno, voy recorriendo el array de una forma un poco incorrecta porque le he dicho que voy a llegar hasta 4, lo suyo habría sido hasta nombre empleados.len, ¿no? Y fijaros lo que hago. Write UTF. UTF es para escribir cadenas de caracteres, con lo cual estoy escribiendo el nombre del empleado. Y para escribir su salario, tengo que utilizar el método writeLong porque mi array era de tipo long. Es decir, para cada tipo de datos tengo que utilizar un write distinto. ¿Vale? Cierro los flujos, hay veces que se cierran los dos, el data output y el file output, ¿vale? Si lo habéis puesto con variables separadas. Si habéis usado una sola variable, encadenado todo, pues cerráis la que tenéis y ya os va a cerrar todos los flujos que tengáis. Si las tenéis distintas, pues se pueden cerrar los flujos por separado. Aquí de nuevo digo lo mismo de antes, si alguno de estos write diera una excepción, los flujos se me quedarían abiertos, ¿eh? Es más recomendable que lo hagáis en el bloque final. Y no obstante, mirad ahora también la forma que tengo en este bucle. Y esto he sacado un libro, ¿eh? No me lo estoy inventando.
La escritura bien, ¿no? Sí. Vale. Pues fijaros la lectura. Me he creado un objeto file con empleado. Si existe ese archivo, insisto, yo lo controlaría mejor por excepciones. Esto está sacado de un libro. Me creo los dos flujos que necesito, el file input y por último el data input. Y mirad qué bucle más maravilloso. Un bucle sin fin, ¿vale? En el cual leo el nombre con reautf y lo muestro en consola. Leo un long, porque yo sabía que había escrito primero un string y luego un long. Pues ahora leo un long y lo escribo en consola. ¿Cuándo salgo del bucle? Cuando se produzca un error, ¿no? Sí. Cuando se produce la excepción en onFile. Mm, Es decir, cuando no hay más para leer, salta esa excepción. Pues en ese momento me salgo del bucle. Es decir, en lugar de haber un método que me diga que alcanza el final de fichero, Hay una excepción. hay una Bueno. excepción. Es una forma de... A ver, yo cuando vi esto dije, no me lo puedo creer. Pues sí. Y os lo podéis encontrar por ahí en cualquier programa de algún compañero. Con lo cual, por eso quería que lo viese al menos con un ejemplo. Yo sinceramente prefiero preguntarle que mientras lo que me devuelva no sea nulo, pues que voy a seguir leyendo. Pero claro, cuando estáis leyendo varios datos, imaginaros que habéis escrito un nombre y después no habéis escrito más nada. Tenéis aquí varias reas juntas. Entonces, ¿cuándo va a devolver el nulo? ¿Dónde ponéis el control del nulo? Es más engorroso. Por eso en este caso está hecho de esta forma. Tú vas leyendo hasta que te salte la excepción, que significa que ya no hay más datos para leer en tu fichero. ¿Vale? ¿Bien? Sí, sí. Curioso. Es curiosa la forma. Fijaros también curiosa la forma de controlar las excepciones. Fijaros que está controlando la de final de fichero, la de fichero no encontrado, la de IOException. ¿Podría cambiar estas excepciones de orden? No. Cuidado que IOException engloba las otras dos. Estas dos seguramente sí. La de EOF y File Not Found, imagino que estarán al mismo nivel. Pero IOException no la podéis poner primero. Y fijaros la última que captura. La que estaba en la pirámide de todas las clases de manejo de excepciones de Java, ¿os recuerdo? ¿Bien? Sí. Y por último, bueno, pues el bloque find. Otra forma peculiar de leer y escribir en ficheros, utilizando tipos primitivos, que como veis, bastante engorroso. Este era el ejemplo 5. Vale. Con eso acabamos los ejemplos de este paquete por defecto. Vamos a irnos al de aleatorio, ni os lo voy a enseñar. El que quiera que le eche un vistazo. Sí me interesa el de la serialización, para que veáis lo fácil que es serializar. Tengo aquí una clase empleado. Dificilísima, como veis. Con un nombre, un sueldo, un constructor y un toString. No tengo nada más. Pero mi clase es serializable. He implementado la interfaz serializable. Insisto, para poder escribir objetos, la clase tiene que ser serializable. Las clases de Java son todas serializables, o prácticamente todas. Las vuestras, si queréis escribir objetos, le tenéis que poner esto. Serializable, os recuerdo que no tenía ningún tipo de método. Con lo cual, simplemente ponerle el implement serializable. En la clase typefichero 6, lo que estoy haciendo ahora es escribiendo objetos. El mismo ejemplo que antes hemos visto de los empleados con su nombre y su sueldo, pero esta vez lo que voy a escribir van a ser objetos de tipo empleado. Estoy creando el fichero empleados2. Si miráis el fichero empleados2, tampoco entendemos absolutamente nada, ¿veis? Porque lo que he escrito yo aquí han sido objetos. Y mirad lo que hacemos. Me voy recorriendo la raíz, tan mal como antes, otra vez llegando hasta 4 en lugar de hasta su longitud, pero más que nada lo que yo quería que viese hecho. Me creo un objeto de tipo empleado, con su nombre y su salario, que era lo que la clase empleado recogía en el constructor. Me ha perdido la clase empleado. ¿Veis? Su nombre y su salario. Con lo cual, yo me estoy creando un objeto de tipo empleado y escribo el objeto completo. ¿Lo veis? Sí. En este caso estoy escribiendo 4 objetos de tipo empleado. La forma de recuperarlos, pues exactamente igual que se escribe. De nuevo tenemos por aquí un bucle sin fin, el mismo planteamiento de antes. ¿Cómo recojo el objeto? Pues le digo que me cree un nuevo, ¿dónde está aquí? Que me haga un React Object, que me lea el objeto y aquí sí vaya a necesitar hacerle el casting.
porque vosotros sois los que sabéis el tipo de objeto que habéis escrito. Si no le ponéis el casting, lo que os devuelve creo que era algo de tipo object. Algo de tipo object os está limitando a utilizar solamente los métodos de object, con lo cual no podéis utilizar los métodos propios de ese tipo de objeto. ¿Sí? Sí, sí. Pues así de fácil es escribir objetos, ¿eh? No tenéis que armar todo este lío de los try y catch que hay aquí. Si yo os pido, por ejemplo, y de hecho os lo voy a plantear, que me escribáis el DVD Club, pues simplemente vosotros os abrís vuestro flujo del nombre del archivo que queráis, eso sí, tiene que ser un object output, abrís el flujo y le decís write object mi DVD Club. Y os va a escribir el DVD Club con todos los clientes, con todas las películas, con todo lo que tenéis. Cuando queráis recoger el DVD Club, pues simplemente hacéis read object y os lo habéis traído con todos los datos que teníais guardados previamente. ¿Vale? Así de fácil es escribir objetos y recuperar objetos. ¿Comprendido? Sí. ¿Sí? Más cosillas. Aquí había puesto un ejemplillo con PrintWriter. Tenemos una clase persona que, como veis, tiene su nombre, DNI y edad y un toString, ¿vale? Y el ejemplo este del PrintWriter que he puesto por aquí es porque lo que yo estoy haciendo es escribiendo, en este caso, a ver que me perdí. Ah, vale. Mirad, en este caso lo que estoy escribiendo es una colección. Fijaros lo que estoy haciendo aquí. Estoy utilizando el propio toString de la clase. No estoy escribiendo objetos, ¿eh? Estoy escribiendo cadena. De hecho, si abrí esos dos archivos, que me llama uno que se llama File Collection y File Collection 2. Esto que era de escáner. Cuando no os salgan los archivos, porque los hayáis creado nuevos, darle a refrescar sobre el proyecto, ¿eh? Refrescáis. Vale, no lo he creado. Le voy a dar al play para que lo vea. Y ahora vemos lo que esto está haciendo. Ahora refresco para que me aparezcan los archivos por ahí. Y me está dejando por mentirosa o yo no lo veo. Fichero. Fichero no he encontrado. No, pero eso es del ejercicio 4. Que salió Sí, es antes. verdad, 4V2. Vale, ahora Ahora, es que no lo ahora. voy a ejecutar. Bueno, ahora sí que refresco. Vale, y ya tengo el File Collection. Hola, hasta luego, ¿qué tal está? ¿Vale? Y el File Collection 2, que lo que tiene son una serie de datos de personas. Mirad lo que yo he hecho. Vamos a vernos ahora el código. Mira, me he creado una colección, ¿vale? De tipo lista. Y a esa colección, pues le he añadido 3 cadenas, que son las que, como estáis viendo, me he escrito aquí en el fichero. Y después, eso lo he hecho en un método de escribe fichero, que ahora vamos a ver. Y después me he creado otra lista, en este caso de tipo persona. Esa lista le he añadido 3 objetos de tipo persona. Y la estoy escribiendo con el mismo método de antes. Le estoy pasando la colección y el fichero en el que yo quiero que me escriba esa colección. Lo que yo estoy escribiendo realmente en el fichero, en este caso, no son objetos, ¿eh? Sino que lo que estoy escribiendo, si os fijáis, es el toString que yo había hecho en la clase. Vuelvo a esta clase ejemplo, y es que quería que lo vieseis este ejemplillo porque me parece bastante curioso. Esto es un poco repaso de colecciones. Esta es una parte que no me había dado tiempo a contar, en la que yo estoy permitiendo crear una colección de cualquier tipo. Cuando vimos la parametrización nos saltamos esta parte. Ya más adelante os diré qué parte nos habíamos dejado atrás para que vosotros la repaséis, porque además esto es bastante interesante. Fijaros, yo le estoy poniendo que mi colección es de tipo T. Yo no le indico ningún tipo, con lo cual yo le puedo pasar una colección del tipo que a mí me parezca. De hecho, aquí en el main, fijaros que le estoy pasando una colección que es de tipo string, y en el otro caso le estoy pasando una colección de tipo persona. ¿Cómo he conseguido yo que luego me reconozca la colección independientemente del tipo? Pues porque cuando yo la recojo en el método, le digo que mi colección es de tipo T. Y que lo que me está devolviendo es algo de tipo T. ¿Vale?
Eso es lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues mirad que me estoy creando un objeto de tipo PrintWriter directamente, no he utilizado ni buffer ni nada para escribir. Estoy escribiendo directamente, aunque sea un poco más lento el acceso, y simplemente estoy recorriendo la colección del tipo T, que me da igual, será string, persona, coche o lo que queráis, y utilizo sobre ese print, estoy escribiendo directamente mi objeto. Fijaros que es simple y me está sirviendo a mí para escribir datos también en un fichero, sin utilizar buffer y sin utilizar nada de nada. ¿Se entiende el ejemplillo? Sí. ¿Vale? También bastante curioso este ejemplo. Y vámonos ya por último a la clase Rosy, Scanner. yo quería preguntarte, cuando tú pasas un objeto a un archivo de texto o algo así, ¿no? Sí, ¿No se puede pasar también a XML, JSON o algo así? ¿No hay algún método que lo haga? seguramente. No sé cómo se hace, pero seguramente se puede hacer. Sí. Ujú. Vale, vale, vale. Incluso a PDF y demás. Sí se Vale. puede. Java para eso es muy, muy completo. Yo no lo he llegado a hacer, pero se puede, David. Ujú. Vale, vale. De hecho, Pues si alguien lo encuentra, que lo diga. pero ahora, ¿para qué necesitáis vosotros eso? Hombre, es que el lenguaje de marca estamos con el XML y todo eso. Sí. Entonces, luego cuando hay que crear un proyecto de verdad grande, teóricamente hay que enviar los datos a un formato Claro. XML o JSON o algo que acepte una base de datos, ¿no? Sí, pues sí se puede. Java va a permitir hacer todo eso. No sé cómo se hace, pero se puede hacer. Ujú. Lo que pasa es que a lo mejor lenguajes como JavaScript, PHP, os van a facilitar la tarea más que Java para eso. Mm. Seguramente sea más fácil hacerlo que con Java. De todas formas, a ver si no se me olvida y os busco algo por ahí. Y os lo enlazo. Rosy, es que sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos hacerlas todas juntas de ninguna forma. Ya. Claro. Sí. No sabemos utilizar lo que sabemos. El año que viene empezaréis a utilizar todo eso junto a la vez. Claro. Por eso es tan importante lo que habéis aprendido en primero. Y por eso nosotros no podemos hacer como en otros niveles que se ha dicho, se corta en la segunda evaluación y el resto del curso damos repaso. ¿Y qué hacemos el año que viene? Imposible. Entonces vamos a intentar que tengáis esos conceptos, que tengáis esos conocimientos. Aunque le bajemos el nivel, le bajemos el ritmo, pero lo mínimo mínimo tenemos que verlo. No podemos pararnos en seco. Claro. ¿Vale? Pero el año que viene vayáis haciendo proyectos, tanto con José Luis que haréis en JavaScript, haréis con Vicente con PHP, y vayáis enlazando, tenéis otra asignatura que es de diseño de interfaces, y vayáis enlazando todas estas cosas. No os preocupéis que vais a aprender a hacer todo eso. ¿Vale? Está bien, está bien. Vale. Bueno, y lo Tiene último que yo... mucha prisa, que tiene mucha prisa por aprender estos niños. Sí, sí. No, está bueno que tengan inquietudes. Bueno, y lo último que quería que viese, y a ver si no se nos corta el tiempo y no tenemos que iniciar más sesiones, que estaréis ya también un poco cansados, ya sé lo cansado que he hecho, serían los ejemplos con la clase Scanner. Vaya a ver que son ejemplos muy sencillitos. Vamos a ir viéndolos en orden. Bueno, más que en orden, si empezamos por lectura consola, esto la mayoría ya lo sabéis hacer sin ningún problema, ¿no? Tu amigo o tu amiga que están estudiando en Málaga o en Sevilla o en donde Por ahí sea, tenemos alguna madre, alguna Hola, hermana. todo buena. aquí, que ya no van a volver este año ni a Málaga ni a Sevilla. ni Kiko, nada. silénciate. Kiko, Perdonad. ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplillo de lectura de consola. Yo creo que este ya lo sabéis todos manejar. Los que no habéis atrevido a utilizar la clase Scanner en todo el curso, pues echarle un vistacillo a este ejemplo. Es simplemente para recoger datos desde tecla, ¿vale? Luego tenemos por aquí una serie de ejemplos. Ejemplo fichero 1. En este caso, lo que estoy es leyendo un fichero con la clase Scanner. Os recuerdo que la clase Scanner solamente os vale para leer datos de archivos de texto, ¿eh? ¿Vale? Para escribirlos, pues podéis utilizar, por ejemplo, el PrintWriter. Si queréis, utilizáis los buffer intermedios. Scanner no suele utilizar buffer intermedios. Mi consejo es que lo uséis. ¿Vale? Vale. Pero Scanner no lo suele usar. Mirad qué simple es la lectura con Scanner, por eso la gente lo utiliza tanto. Entre porque es una clase más reciente y porque es muy fácil su manejo, por eso la he dejado para el final. Mirad qué simple. Me abre el archivo. Tengo un método hasNestLine
que me va a indicar si tengo más líneas para leer en el archivo, y un método nestLine, que cada vez que lo llamo me devuelve una línea completa. Equivalente a lo que hacíamos con el readline. Lo que pasa que nosotros antes aquí poníamos readline cuando utilizábamos, por ejemplo, un buffer reader, y cuando queríamos saber si habíamos acabado preguntábamos si lo que me había devuelto era un nulo. En este caso es más intuitivo porque tenéis el método hasNestLine y tenéis el método nestLine para ir leyendo. Por lo demás, como estáis viendo, es una lectura normal y corriente de un archivo. Después de todos los ejemplos, este parece ya está fácil, ¿verdad? Ya ves. Empezar contando lo feo, poco a poco lo vais poniendo más bonito. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Luego vais probando todos estos ejemplillos, ¿vale? Le vais echando vosotros un vistazo. En este ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo palabra a palabra. Si queréis, el nestLine es como el readline, os lee una cadena completa. Si queréis leer palabra a palabra, el separador que él utiliza por defecto es el espacio en blanco. Y tenemos el método nest y un hasNest. Es decir, antes teníamos hasNestLine, pues tenemos también, como estáis viendo, hasNest, que me indica si hay más palabras. Estoy leyendo el archivo amigos. El archivo amigos, en el caso de José Luis, tengo un espacio, con lo cual son dos palabras. Entonces me va a leer José por un lado y Luis por otro. ¿Vale? Os podéis coger el ejemplito que queráis. Simplemente voy leyendo y voy mostrando en consola. Similar a la primera versión, pero en este caso, palabra a palabra, utilizando, insisto, el delimitador por defecto, que es el espacio en blanco. Si no, ¿Ahí puedes bien? poner que el por defecto sea el salto de línea, ¿no? Por ejemplo. Se lo puedes especificar. Claro. ¿Vale? Pero para el salto de línea es que tiene el nestLine. Claro, no, pero me refería, para coger José Luis entero, Sí, en vez de que el delimitador sea el espacio, sí. pones que sea el /n, por ejemplo, ¿no? O algo así. Sí, sí, tú se lo especificas, pero en ese caso, si lo tiene el fichero como el que estáis viendo, es que no te hace falta, porque ya tiene este, el nestline. Aquí Claro estamos que lo leyendo va a el mismo coger. Coge archivo. línea a línea, sí. Entonces es más cómodo, no tienes tú que indicarle el separador. ¿Vale? A ver si me quedan los 10 minutillos que quedan, me da tiempo. Vámonos al ejemplo del fichero 3. En este caso, fijaros que le he dicho que el delimitador que quiero es la coma. ¿Vale? Y os he puesto un par de formas de hacerlo. La primera forma que tenemos es indicándole el delimitador. ¿Vale? Estoy diciéndole que el delimitador que voy a utilizar, tenemos el método useDelimiter y le digo que es la coma. Entonces me va a ir leyendo hasta que se encuentre una coma. Estoy utilizando el fichero datos1, que os recuerdo que era el comienzo del Quijote. Aquí lo que va a hacer, como yo le he dicho que el separador es la coma, pues me vais sacando frases hasta que se va encontrando coma. Porque es el delimitador que yo he utilizado. La forma de hacerlo, pues la lectura es exactamente la misma. Le estoy diciendo un hasNest, no el nestLine, porque yo le he indicado el delimitador que quiero. Y le estoy poniendo el método nest. ¿Vale? Otra forma de hacerlo sería esta, pero esta, como veis, da una excepción en estas últimas versiones. Entonces, aunque os lo vais a encontrar por ahí, prefiero que lo hagáis de la forma anterior, para que no os dé error. Entonces, os tenéis que crear, no podéis crear el objeto escáner y a él pasarle el objeto, indicarle el delimitador, sino que os creáis el objeto escáner y sobre ese objeto escáner os creáis otro objeto escáner al cual estáis indicando el delimitador que utilizáis. Esa es para que no os dé warning. ¿Seguro que no se puede utilizar sin las variables? Te da warning, a esta forma de aquí abajo. Y la Pero- forma que te da de la propuesta que te hace de arreglarlo es que utiliza una variable intermedia. Ujú. ¿Vale? De hecho, esto hasta hace poquitas versiones no daba warning, pero en esta última sí está dando. Ujú. Entonces, o os quedáis con el warning o lo ponéis de una forma más correcta que es utilizando esa variable intermedia. Ujú. ¿Vale? Vale. ¿Bien con los Vale. delimitadores? Ese era el 3. Sí. Eso solo lo puedo utilizar en escáner, ¿no, Rosy? Eso es con los delimitadores con escáner. Además, muy importante porque el user delimiter, que era lo que os comentaba del anexo de la universidad, aquí le podéis poner un carácter o le podéis poner una expresión regular, con lo cual le podéis poner varios delimitadores. Tú le puedes decir que tu delimitador sea la coma, el punto y coma, el espacio en blanco, varias cosas.
Con lo cual es muy interesante. De hecho, vamos a ver más ejemplos. Fijaros en el cuarto. En este caso, voy a leer el archivo número. ¿Vale? Y lo voy a volcar a una colección. Lo que estoy haciendo es que estoy utilizando el método escáner, igual que me sirve a mí para leer de consola números, puedo leer los números desde un archivo. Entonces, si yo sé que lo que yo tenía ahí eran números, estoy utilizando para leer el método NestInst sobre un objeto escáner que me está abriendo un archivo de números. Si abrí ese archivillo números, si no tengo, o si tengo. ¿Yo no tengo el archivo números? Sí, abajo, debajo de colección. Número 2. Sí, pero ahí Pero- tengo número 2 y aquí tengo el archivo Ah. número. Porque no lo habrá ejecutado y no se habrá creado, ¿no? Vale. No, pero es que escáner es para lectura, es que no me lo va a creer. Bueno, si le ponemos números 2, sí debería de funcionar. Me habré cargado el otro fichero haciendo alguna prueba. Y lo que está haciendo es que estoy leyendo números y los números que leo los estoy añadiendo a una colección. Al final lo que hago es que muestro la colección en consola. Ujú. ¿Lo veis? No. Este era el ejemplo 5, ¿no era? El 4 era. El El 4. 4. El 4. Sí. Vale. El 4 que lo que estoy haciendo es leyendo de un archivo. Lista generada, no. Esto no me ha generado la lista. Es que me da de que me he cargado el archivo que tenía yo preparado para la prueba, me lo he cargado y no sé si os lo he pasado o no os lo he pasado. El archivo número no existe, ¿veis? Yo no lo he encontrado. Número 2 tiene que estar. En teoría debería de funcionar con el archivo número 2. Bueno, luego le he hecho un vistazo y os lo intento arreglar. No, este no me lo está generando. Tengo siguiente. Ah, vale, es que no, ya sé el problema. Es que el archivo números tenía que ser un archivo con números con espacio en blanco. Claro, no con coma. Y entonces ¿Vale? para Entonces, que funcionara para no tendría que perder ahora el ponerle... tiempo y que me dé a mi tiempo hacerlo, está cogiendo el separador por defecto. Crear a vosotros un archivo con números separados por espacio en blanco. Y veréis que no si os va a funcionar. Seguramente la versión 5, que ya no me acuerdo lo que hice, aquí lo que ponerle... estoy haciendo es utilizando los separadores. Mm. ¿Vale? Aquí fijaros lo que estoy haciendo. Le estoy poniendo el barra barra ese asterisco, el delimitador y el barra barra ese asterisco, para que me valgan cualquier delimitador. Ujú. En este ejemplo, como os pongo, sin importarnos el tipo, solo sabemos que están separados por comas y queremos guardarlos en un list de tipo string. Bueno, en este caso, vale, estamos leyendo los datos de tipo 1, le estoy indicando que el separador en este primer caso sea la coma y en el segundo caso le estoy diciendo que sea el espacio en blanco, que sea en el tercer caso el archivo número 2S con comas, que sea el archivo número 3 con guiones. Es decir, estoy jugando con el delimitador, se lo estoy yo pasando como parámetro al método. Por eso estoy utilizando el delimitador con este formato que estáis viendo. ¿Vale? Y la forma de hacerlo, pues la misma. Voy recorriendo mientras tenga elementos y utilizando el método NEST. El delimitador, insisto, el que yo le estoy pasando como parámetro. ¿Bien? Ujú. ¿Sí? Ujú. Y el último ejemplillo que tenéis por aquí, estoy creando una colección de objetos. Pues ya lo que había puesto por aquí. Estamos intentando crear una colección de tipo persona. Estoy leyendo en el archivo. Estoy diciendo que el delimitador va a ser la coma. Una persona.
y un lee persona. ¿Ven? En el lee persona me estoy creando la colección, que es la que devuelvo, y aquí es donde estoy leyendo el fichero. Leo una línea completa del fichero, el separa elementos es el método que tenéis aquí debajo, que lo que estoy diciendo es que los elementos los tengo yo separados por comas. Si miráis el archivo ese personas txt, pues fijaros que aquí estoy teniendo problemas con el local. Ya hablaré de esto en algún ejemplillo, con el tema de las tildes, ¿vale? Estoy separando, tengo el nombre, el DNI creo que era, y la edad, de esta clase persona que teníamos por aquí. ¿Vale? Vuelvo otra vez a la clase persona. Y lo que estoy haciendo es, separa elementos, me está devolviendo un list de tipo string con los datos de esa persona, como string, es decir, tendré una colección con 3 elementos, con el nombre, con el DNI y con la edad, porque he dicho que el delimitador es la coma, y aquí simplemente lo que estoy haciendo es creándome un objeto persona, obteniendo esos 3 elementos, ¿veis? El que es 0, el que es 1 y el que es 2. En el caso de la edad la convierto a integer, porque recuerdo que era un string, y lo estoy volcando a ese fichero, lo estoy añadiendo. Eso es lo que estamos haciendo aquí un poco más enrevesado con la clase scan. ¿Cómo vais? ¿Cómo habéis quedado? Bien, bien. Demasiada Nos queda información. exceso de información, ya no os voy a contar nada más. Quiero que intentéis asimilar todo esto y antes de que se corte os voy a preparar una práctica para la semana que viene, para que empecéis a hacer vosotros pequeñas pruebas con el manejo de ficheros. Ujú. Os iré dando pistas de qué clase sería más conveniente que vayáis usando, porque ahora mismo sé que lo que tenéis es, como dice Cristina, creo que ha sido un exceso de información. Se va a cortar esto ya, ¿eh? Vale, a la 1 empezamos con entorno de desarrollo. Os voy a dejar un Vale. descansillo. ¿De El acuerdo? recreo, ¿no, Rosy? El recreo, para que respiréis. Os comáis el bocadillo. Rosy te manda un par de correos, ¿vale? Aprovecho para decírtelo. Muchas gracias. Vale. O unas cosillas que averiguar mientras tanto.